Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Rafael Angarita, profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará desde el otro lado, como entrevistado, ya no como realizador, Hernando Arias Niño. Bienvenido, Hernando. Muy buenos días, estimado profe Rafa. Muy buenos días también para nuestros radioescuchas. Y bueno, como bien comentabas, estar al otro lado del micrófono, como quien dice, aquí estamos en ese ejercicio también al que son sometidos a ustedes los invitados, las invitadas en este programa de la escuela. Mil y mil gracias por la misma invitación y bueno, un programa especial, mi estimado profe Rafa. Sí, Hernando, justamente para contarles a nuestros radioescuchas por qué estás hoy del otro lado, porque se trata justamente del programa número 100 de este ciclo de conversaciones filosóficas. Y de verdad es una alegría, mi estimado profe Rafa, poder decir hoy que estamos en el programa número 100, luego de tantos meses, ya 2 años casi que prácticamente hemos estado al aire y bueno, es un motivo de mucha alegría. Bueno, Nando, sí, en efecto, se trata de verdad de una felicidad para la Escuela de Filosofía que pueda contar con este programa de radio, con unas maneras muy diferentes de relacionarnos con estudiantes, con profesores, pero también con personas que no son de la filosofía o que digamos que no estudian filosofía o no tienen que vérselas de una manera diaria y constante con el estudio filosófico, por lo menos de una manera sistemática. Hernando, quisiera empezar este programa leyendo un pequeño párrafo del filósofo Martin Heidegger en una conferencia de 1955 en donde se hace la siguiente pregunta: ¿qué es la filosofía? Pretender que Platón y Aristóteles se limitan aquí a constatar que el asombro es la causa del filosofar sería muy superficial y, ante todo, extraño al modo de pensar de los griegos. Si fueran de esta opinión, esto vendría a decir lo siguiente: en algún momento los hombres se asombraron, a saber, se asombraron del ente, del hecho de qué es y de qué es. Impulsados por este asombro, comenzaron a filosofar. Pero tan pronto como la filosofía se puso en marcha, el asombro, entendido como impulso, se convirtió en algo superfluo, hasta el punto de que desapareció. Pudo desaparecer porque solo se trataba de un impulso. Ahora bien, el asombro es arjé, domina de cabo a rabo cada paso de la filosofía. El asombro es patos. Generalmente se traduce patos por pasión, apasionamiento, sentimientos en efervescencia, pero patos guarda una estrecha relación con pastein, que significa sufrir, soportar, tolerar, sobrellevar, dejarse llevar por, dejarse determinar por. Como sucede siempre en estos casos, no deja de ser arriesgado traducir patos por estado de ánimo cuando queremos dar a entender disposición y determinación afectivas. No obstante, debemos correr el riesgo porque es la única traducción que nos guarda de la moderna representación psicológica de la palabra patos. Solo si comprendemos el
pathos como estado de ánimo o disposición anímica, disposition, podemos caracterizar con mayor precisión el taumathein, el asombro. Al asombrarnos, nos demoramos en nosotros mismos. En cierto modo, retrocedemos ante el ente, ante el hecho de que es y de que es así, y no de otro modo. Pero el asombro tampoco se agota en este retroceder ante el ser del ente. El asombro, en su retroceder y en su demorarse, es al mismo tiempo arrastrado y, por así decirlo, encadenado por aquello ante lo que retrocede. El asombro es así la disposición afectiva en la que y para la que se abre el ser del ente. El asombro es el estado de ánimo desde el cual los filósofos griegos accedieron a la correspondencia con el ser del ente. Como les decía hace un momento, esta formulación, este párrafo que les leía, aparece en la conferencia de 1955 de Heidegger, en la que se pregunta qué es aquello de la filosofía. Bien, amables oyentes, ahora, Hernando, para dar un breve espacio de pensar una pregunta a nuestros radioescuchas, quisiera que por favor nos formularas un interrogante. Claro que sí, estimado profesor Rafa. Creo que hay varias cositas que esta frase nos deja, este fragmento que nos compartías, que luego poco a poco lo iremos desglosando, pero que de entrada quisiera preguntarle a nuestros radioescuchas, si se dejan asombrar, es decir, ese asombro, ese estado anímico del asombrarse por el aprender, ¿lo llevan a cabo en su día a día? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 de WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. El programa de hoy está dedicado a una conmemoración especial por el programa número 100 de Conversaciones Filosóficas, Filosofía desde la radio. Bien, Hernando, muchísimas gracias por tu pregunta. Y con este fragmento de Heidegger vemos cómo ese asombro no es para Heidegger una cuestión inicial, sino que es algo que acompaña el recorrido filosófico o la reflexión filosófica. En ese sentido, y digamos teniendo en cuenta todos estos contenidos, yo quisiera preguntarte si alguna vez te asombraste o te imaginaste como realizador de un programa radial y específicamente de un programa radial de filosofía. Muchísimas gracias, estimado profe Rafa. Y bueno, creo que, digamos, ya con esta lectura del fragmento, con la lectura también que hemos podido irme meditando, también con la pregunta al público, quisiera responder esta pregunta partiendo quizás de lo que la misma frase nos comentaba. Solo si comprendemos el pathos como estado de ánimo, disposición anímica, la disposition, podemos caracterizar con mayor precisión el taumatein, es decir, el asombro. Y creo que en esta experiencia radial ha sido también ese ejercicio del asombrarme, de poder entender que es algo externo
que va sucediendo, que va también comprendiéndose desde su forma sistemática, el aprender. Creo que uno aprende, uno también va comprendiendo, porque han sido 99 programas, distintos temas, distintas invitadas, distintos invitados, diferentes líneas investigativas, no solamente de la filosofía estrictamente disciplinaria, sino muy amplia, digamos, la experiencia que he podido ir abordando en cada una de las emisiones. Y creo que esa experiencia personal, esa experiencia como realizador en el programa, me ha nutrido de una u otra forma en lo que ha sido comprender la diversidad de los saberes en una amplitud que realmente nunca creí, digamos, desde el momento en que entré a la carrera, que tendría esa oportunidad, porque en uno o en otro sentido, si lo queremos ver de esa forma, uno ya más o menos tiene su expectativa de que, bueno, la carrera, los contenidos, los cursos, los seminarios, y solamente con ello uno, digamos, se queda para luego empezar a entender desde el contenido, el aprender a filosofar, el enseñar también en un futuro. Pero este ejercicio, que es fuera de las aulas, que es fuera de, digamos, de lo encerrado, por así decirlo, sino que, bueno, acá nos encerramos en otro lugar, pero para poder grabar este tipo, digamos, de dinámicas, me ha dejado, como bien mencionaba el texto, asombrado de una manera permanente, de una manera que realmente nutre y que de cierta forma, así como también, y es el ejercicio en el propósito de que sea hacia un gran público y no estrictamente a un público especializado los temas, también aprendo junto a los radioescuchas y a las radioescuchas los distintos temas, y ha sido ese ejercicio, el asombrarme de la experiencia personal. Hernando, muchas gracias. Yo quisiera pasar de esta indicación general, pues, que tú das del asombro con tu experiencia, a ir a una cuestión que me surge ahora muchísimo más específica, y por eso quisiera preguntarte cuál considerarías que es la experiencia más maravillosa o la que más te ha asombrado, ya digamos a un nivel particular, al realizar estos programas de conversaciones filosóficas. Digamos que en el ejercicio, digamos, porque, bueno, en general esto tiene un antes, un durante y un después, entonces es un ejercicio que no es lineal, sino que es cíclico, y es algo que nutre realmente la misma experiencia. Dentro de ese ejercicio, que es la preparación, que es inclusive buscar a las invitadas, a los invitados, ha sido quizás como ser un gitano dentro de la misma universidad o dentro de los mismos espacios no institucionales, buscando, digamos, qué podría nutrir este programa. Entonces la experiencia más significativa la podría dividir de dos formas. La primera, el hecho de salir como de la escuela, de estas, digamos, de lo que es propiamente mi carrera, y saltar hacia otras escuelas, hacia otras facultades, las facultades de ingeniería, las facultades de ciencias, también dentro de las mismas humanidades, y conocer e insisto muchísimo en esto del tema del asombro, porque es también uno dejarse asombrar, y utilizaría esta palabra, hay compatibilidad en la filosofía con las distintas ramas del saber. Y por otro lado, creo que de las experiencias dentro del abordaje de los mismos programas, creo que de una u otra forma fue ese enamoramiento también con la misma ciencia. Es decir, cuando, por ejemplo, hicimos el diálogo con las filosofías, las matemáticas, inclusive también el diálogo con la filosofía y la evolución, o inclusive el diálogo entre la biología y el género. Es decir, todas estas líneas que uno cree que están más separadas, pero que realmente unen muchísimo más desde esa misma abstracción, esos mismos axiomas, esa misma, el ejercicio, digamos, de la misma racionalización, de que realmente se puede entablar un diálogo con una científica, un científico, una matemática, un matemático. Y creo que en general fue esa experiencia en acercamiento con las ciencias
lo que nutrió muchísimo ese mismo asombro que les comentaba en un primer momento y que se sigue realizando, porque realmente inclusive también a futuro, también con física o con química, o sea, ver cómo se puede hacer ese diálogo. Entonces creo que las experiencias más significativas ha sido esa compatibilidad también con los otros saberes. Gracias, Hernando. Ahora yo quisiera, ya tenemos, digamos, unos hechos, un hecho muy general, esto que nos hablas del asombro, ahora estos hechos particulares que comentas, pero quisiera ahora centrarme como en una suposición, o para decirlo quizás en términos más filosóficos, aunque suene un poco superficial, especulativos, ¿no? Quisiera preguntarte, no sé si alguna vez, ya como realizador de este programa, o quizás ahora mismo, si te preguntaste qué hubiese sido de tu formación filosófica sin que hubieses tomado la decisión de ser el realizador del programa de radio. Creo que, digamos, es esa misma exigencia que uno se propone dentro de la misma carrera, que es la disciplina. Entonces, la disciplina de la autoformación, porque claramente ustedes en ese lado del escenario o en ese rol como profesoras, profesores, proponen, digamos, sitúan ciertos contenidos dentro de la misma clase, pero es también el ejercicio autónomo del, bueno, ¿qué hago con estos contenidos? Entonces, creo que realmente, si no hubiese tomado la decisión de realizar este ejercicio extensivo o, bueno, fuera de las mismas aulas, la dinámica que hubiese tenido en mi vida hubiese sido más de escritorio, más de encerrarme, un poco más ermitaño, un poco más personal, y no hubiese tenido esa posibilidad como de abrir el panorama, tener como ese panorama de todo el espectro, si uno lo quiere llamar, del saber. Además de ello, que me hubiese quedado simplemente en comprender en la filosofía para mí mismo, y bueno, ¿y ahora qué hago con lo que aprendí? ¿Qué hago con lo que de una u otra forma he recibido? Porque ese es el reto también cuando uno aprende, y eso lo dialogaremos próximamente en otra emisión, el aprender y el enseñar a la filosofía. Entonces, en ese orden de ideas, creo que este escenario me ha podido situar en todo lo que he podido aprender en las clases, en los contenidos, en los semilleros, en este tipo, digamos, de escenarios, y llevarlo a la práctica, llevarlo a una difusión, a una divulgación, inclusive también a proponer otro tipo de enseñanza de la filosofía, y que de una u otra forma no se queda solo en enseñanza, sino en un aprender, porque uno tanto puede proponer una enseñanza con la invitada, con el invitado, pero uno también aprende. Entonces es un ejercicio demasiado recíproco que a la final queda en los oídos y en ese aprender del escuchar, como lo exige este formato, hacia el gran público, hacia nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas. Gracias, Hernando. Yo ahora quisiera aprovechar un poco este párrafo que ubicábamos de la conferencia de Heidegger para ligar un contenido allí muy importante con tu propia experiencia. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cuál es tu principal disposición anímica, así como la señala Heidegger allí, esa separación entre dis y posición. ¿Cuál es tu principal disposición anímica para realizar el programa de radio? Pero también me gustaría, no sé, pues, si se pudiese, para realizar, no el programa de radio, digamos, de manera general, pero también de manera particular, para cada una de las emisiones. Creo que hay una palabra clave que siempre se da a entender, digamos, inclusive del mismo fragmento, como lo propone, y es claro, no todo es simplemente cognitivo dentro del mismo aprendizaje de la enseñanza, de la filosofía y demás, sino que es la afección, es decir, es una afección activa dentro de la misma dinámica. Ahora, desde ese mismo estado de ánimo que me preguntas y me comentas, creo que esa disposición o ese estado de ánimo o esa impresión inclusive sería el encuentro, como a lo griego, como a lo clásico. De una u otra forma, ese primer ejercicio que se tenía en la antigüedad del encuentro, el encuentro con la palabra, el encuentro también con el otro, con la otra, y bueno, y el choque de las mismas ideas, de los mismos presaberes y de la discusión que se lleva a cabo,
es esa adrenalina y bueno, espero, perdonen el uso de la expresión, pero es la adrenalina misma que uno siente al momento de grabar, al momento de escuchar y al momento de compartir, porque ya la palabra está dada, es decir, la palabra no es simplemente una cuestión preexistente, sino que ya está. Entonces, dentro de ese mismo ejercicio, el diálogo con la palabra se da a entender como lo es el hecho mismo del encuentro. Entonces ese encuentro lo permite, ese encuentro del pensar, del dialogar, del compartir, y que de una u otra forma se sintetiza en ese espacio de la invitada, el invitado, el realizador y para nada menos importante, y es principalmente el gran público, ese encuentro de estos tres actores, de estos tres roles. Entonces sería ese estado de ánimo, esa impresión al momento de realizar este ejercicio, que no es simplemente algo cognitivo, sino es la afección activa por ese encuentro. Gracias, Hernando. Hernando, nosotros escuchando el programa, pues siempre te escuchamos a ti, a las invitadas, a los invitados, pero quisiera ahora preguntarte, para, digamos, tenerlo un poco más claro de todo lo que está implicado en la realización en general del programa de radio, pero de cada programa específico, me gustaría preguntarte cuántas personas intervienen en la realización de este programa de radio, cuántas personas y más o menos cuál es el trabajo de esas personas que se requieren para que todo esto esté a punto. Creo que es una pregunta demasiado importante y situada, mi estimado profesor Rafa, y bueno, es el ejercicio también, no solamente interno, que como bien hemos mencionado, ese encuentro con la invitada o el invitado y el gran público, sino es también, y creo que podría usar la palabra para ampliarla, es también el encuentro, por ejemplo, con nuestro técnico Luis Miguel, también con todos los que lo hacen posible, el ejercicio de poderlo divulgar, también con nuestra coordinadora Sarita, y los demás involucrados en emisoras WIS, tanto la FM y la AM, que hacen posible que este ejercicio interno de lo que se graba, de lo que se comparte desde la palabra, desde el pensar, pueda llevarse también a la señal tanto análoga y la señal digital, y posteriormente también la señal en nuestro canal de difusión, en el canal de YouTube. Y que de una u otra forma vemos que hay todo un proceso técnico que viene desde la realización, desde la transmisión, la difusión y la ampliación de lo que se habla. Entonces es un ejercicio realmente demasiado hermoso, demasiado bello, en la misma dinámica del ejercicio de ya no, y lo podría proponer de esta forma, no radioaficionados, sino los radioapasionados, como podríamos entenderlo. Aquí, de una u otra forma, esto nos llama la atención, esto nos gusta y defendemos que este tipo de escenarios es necesario llevarlos, mantenerlos, o como lo diría Orson Welles, es una mina abandonada, pero que se rescata, y es el hecho mismo de poderlo también transmitir, de poderlo rescatar, reivindicar el uso de la radio, que de una u otra forma luego está el proceso también técnico con la señal, el tema de la onda, de los megahercios, que al final llega a ese aparatico que uno ve también en la casa y demás, que sería el receptor, y que ahí también entraría todo el tema de la misma enseñanza y el aprendizaje. Gracias por tu respuesta, Hernando. Yo quisiera resaltar esa formulación que tú haces de Orson Welles, ese gran hombre de la cultura nuestra de todo el siglo XX, y que empieza su trabajo desde la radio, y para el que la radio fue muy importante, con esa indicación de que la radio es una mina abandonada. Y eso parece que hoy en día le ocurre un poco a la filosofía en Colombia, ¿no? Recientemente, pues tú estabas ahí, que hablábamos con el presidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía, y nos decía que este programa de radio es el único programa actual o vigente que hay en Colombia. No ha habido programas de radio en otras universidades, en otros lugares del país, pero que la radio ha sido, digamos, un poco como, quizás, no sé si sea el término, abandonada por la filosofía, ¿no? Entonces, valga este llamado con esa formulación de Orson Welles para que hagamos más programas de filosofía en la radio.
creo que de ahí mismo es también como esos pequeños espacios que uno puede aprovechar para también llevar la filosofía o el filosofar o bueno, en general la crítica y el crear desde el contenido que se propone. Esa manera de aprendizaje que, como nos podríamos ubicar, pasa de lo acostumbrado que sería un texto alfabético vocálico y ya empieza a entenderse como un aprendizaje sonoro, lo que vendría a entenderse que es también una afección externa, un estado de ánimo que también las personas se disponen, se predisponen antes de escucharlo, desde ese mismo ejercicio del escuchar, y que la radio lo propone, reivindicar lo que se aprende escuchando. Hernando, muchísimas gracias por tu participación. El tiempo se nos ha ido volando. Te agradezco enormemente por haber aceptado este desafío de estar del otro lado del micrófono, ya no como realizador, sino como entrevistado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Rafael. Muchas gracias también a los que hacen posible esto, nuestro gran técnico Luis Miguel, el que hace la magia con todo esto que se graba. También yo creo que él ha tenido la experiencia de aprender un poquito de cada programa ahí que se va realizando, y bueno, a la emisora en general, a Comunicaciones WIS y a la Universidad Industrial de Santander y también a la escuela por hacer posible este proyecto. Gracias, Hernando. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Del mismo modo, agradecemos a nuestro invitado del día hoy, Hernando Arias Niño, por la participación y los valiosos aportes que nos ha compartido. Esperamos contar nuevamente con la participación de todos los radioescuchas en nuestro espacio de la reflexión y de la crítica. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.